¿Quiénes de ustedes durante un día caluroso de verano se atreven a andar por la calle con un abrigo de un tono oscuro? Hay que ser muy valientes para hacerlo, pero seguramente a muchos de nosotros, por cualquiera que sea la razón, nos ha ocurrido. Pues algo similar ocurre con nuestras ciudades. El abrigo o envolvente de nuestros edificios es en su mayoría de materiales térmicos, y en muchas ocasiones de tonos no muy claros que digamos. De modo que durante los días calurosos de verano, gran parte del calor se queda atrapado al interior de nuestras viviendas y en las calles de la ciudad mediante el llamado efecto isla del calor, del cual hablaremos en este video. Se llama efecto isla de calor al efecto producido en las áreas urbanas durante los veranos y días calurosos mediante el cual el calor se queda atrapado dentro de la ciudad como si se tuviera una especie de domo o isla conteniendo calor, teniéndose así temperaturas más elevadas en el área urbana que en sus alrededores, a pesar de tener prácticamente las mismas condiciones climáticas. Este efecto es producido por varias causas. Una de las principales es que la mayoría de los materiales con los que construimos nuestras ciudades son de una alta inercia térmica. Esto quiere decir que durante el día absorben y ganan el calor transmitido por la radiación solar y lo liberan durante las horas de la noche, aumentando así la temperatura. Además de tener una alta inercia térmica, muchos materiales con los que construimos y están expuestos al sol tienen una tonalidad oscura que provoca que se absorba y se gane aún más calor. Otro aspecto que suma al aumento de temperatura es el propio diseño de las ciudades, que en muchas ocasiones dificulta la circulación del aire que se queda atrapado entre muros altos y se calienta. La falta de zonas sombreadas y espacios verdes es también otro problema. En las ciudades también hay otras fuentes de calor. Una de ellas es la propia actividad humana, y lógicamente mientras más poblada sea la ciudad, más calor generaremos. También hacemos uso de automóviles, máquinas y aparatos que generan calor para su funcionamiento, y por si fuera poco, durante los días calurosos aumenta el uso de aires acondicionados, que irónicamente generan también calor para funcionar. Así es que si se tiene un día caluroso, y a eso le sumamos cada uno de los factores antes mencionados, termina produciéndose el llamado efecto isla de calor. El problema del aumento de temperaturas provocado por este efecto se puede solucionar implementando varias estrategias. La forma más simple y efectiva de hacerlo es muy sencilla: plantar árboles y plantas. Estos maravillosos seres vivos refrescan el ambiente y eliminan calor mediante la evapotranspiración que provoca un aumento de humedad en el aire. Es por ello que la implementación de techos verdes, muros verdes, parques y jardines son una excelente solución. Otro aspecto clave es elegir de una mejor manera los materiales envolventes de nuestras edificaciones. Como mencionamos antes, los materiales de una alta inercia térmica nos podrían perjudicar en condiciones de verano para generar este efecto, pero también pudieran resultar de ayuda para mejorar la temperatura al interior de las viviendas durante invierno, por lo que es necesario tener un buen criterio y elegir los más adecuados. Algo que también podemos hacer más es utilizar colores más claros que reflejen el calor. Los techos fríos son un buen ejemplo. Con una acción tan sencilla como utilizar el color blanco en las cubiertas, se reduciría la temperatura en la ciudad. Lo mismo ocurre para banquetas y calles. Utilizar colores claros resulta de gran ayuda y ya muchas ciudades en la actualidad lo están haciendo. También el mercado ofrece nuevos acabados de concretos y asfaltos elaborados con materiales de una alta reflectividad, disminuyendo notablemente la ganancia de calor comparado con los acabados convencionales. Implementar cuerpos de agua y más áreas sombreadas ayudan a mejorar las sensaciones térmicas. Otro aspecto a considerar es configurar y diseñar nuestras ciudades para permitir que el viento circule tanto dentro como fuera de los edificios, evitando que se quede atrapado y se caliente. Todas estas acciones ayudarían notablemente a disminuir la temperatura en la ciudad y así evitar las desagradables consecuencias que actualmente sufren muchas ciudades. Seguramente ustedes han escuchado hablar de un tal calentamiento global, pues aunque muchos no crean en él, e independientemente de si es algo que está sucediendo naturalmente o lo hemos causado nosotros, la realidad es que está ocurriendo y cada año los veranos suelen ser más calurosos. Si a esto le sumamos otros cuantos grados centígrados más causados por el efecto isla de calor urbano, pues tendremos como resultado un verdadero infierno. Tendremos como resultado temperaturas aún más elevadas en la ciudad. Así que en un área urbana con un clima de por sí caluroso se llegan a temperaturas insoportables. Desde luego el disconfort térmico aparece y hacemos uso del aire acondicionado durante más tiempo. La mayoría de estos aparatos utilizan energía eléctrica para funcionar, por lo que aumenta notablemente el consumo energético y el consumo de dinero en nuestro bolsillo para pagar el recibo, desde luego.
También sucede que las máquinas suelen descomponerse más ante los aumentos de temperatura, y con un consumo energético en la ciudad notablemente más alto, puede llegar a ocurrir fallas y cortes en el suministro, algo que puede resultar fatal, causando incluso muertes. El cuerpo humano trabaja y funciona manteniéndose a una cierta temperatura. Sin embargo, cuando la temperatura en el ambiente es muy alta, el cuerpo puede deshidratarse y perder su habilidad de sudar, aumentando así su temperatura. Esto puede causar daños en los órganos que pueden dejar de funcionar, provocando complicaciones e incluso la muerte. En diversas ciudades durante los últimos años ha aumentado el número de muertes relacionados con el calor, y las llamadas olas de calor causan más muertes al año que otros eventos climáticos naturales como huracanes, tornados e inundaciones. La magnitud de este efecto varía dentro de las diversas zonas de la ciudad, y usualmente las zonas o barrios más pobres suelen ser los más afectados, como ocurre en la ciudad de Phoenix, Arizona, pues es en estas zonas donde menos vegetación se tiene, a diferencia de otras áreas de la ciudad que se ven un poco menos afectadas al tener más áreas verdes. En Nueva York, por ejemplo, se ha reportado una diferencia de temperatura entre Central Park y el South Bronx que llega hasta los 12 grados centígrados incluso durante la noche. En Madrid, la diferencia entre diversas áreas de la ciudad llega a 2 grados centígrados y se reportan hasta 8 grados centígrados más dentro de la ciudad que a los alrededores de ella. Pues bien, los datos nos demuestran que cada vez tenemos veranos más calurosos y contra eso quizás no podemos hacer nada. Pero lo que sí podemos enfrentar es al efecto isla de calor. Y aunque parezca mínima la ganancia, un par de grados centígrados menos reducirían el consumo energético y hasta vidas se podrían salvar. Gracias por su tiempo y atención, no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.